Contiene varios enunciados de gran valor y trascendencia, con contenidos profundos que muchas veces no son percibidos, no son apreciados, analizados, valorados por los abogados, ¿no? Y que deberían ser parte de la vida diaria, inclusive de los jueces, sujetos principalísimos de los procesos, de los juicios, que están llamados a reivindicar principios y valores constitucionales. El artículo primero, en la parte que me interesa simplemente por el momento, señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que admitir que el Ecuador es un Estado de derecho y de derechos. Es un Estado de derecho de corte modelo constitucional, porque reconoce a la Constitución como el eje jurídico de la vida del Estado, en todas sus relaciones, conflictivas o no conflictivas, judiciales o no judiciales. Considera que la Constitución es la ley fundamental y el fundamento de las demás leyes, el punto de partida y llegada del ordenamiento jurídico del Estado. La Constitución, en definitiva, es el vértice desde donde fluyen, por cierto, las restantes normas infraconstitucionales que, para guardar correspondencia y armonía con sus contenidos, obviamente deben observar los requisitos de fondo y de forma que tienen que ver con ese trabajo artificial, esa producción normativa encargada a la función legislativa. Y es importante también entender, ¿no es cierto?, que la Constitución como ley fundamental es un código de mínimos, como ya lo conocen ustedes, pues ahí se han consagrado, ¿no es cierto?, los principios mínimos, los valores mínimos, las normas mínimas y fundamentales sobre las cuales se asienta el Estado del Derecho y viven los ciudadanos, ¿no es cierto?, en todos sus actos y situaciones jurídicas en relación. También debemos reconocer que la Constitución es aquella fuente de legitimidad, tanto de la producción normativa cuanto de la actuación de los jueces, y por qué no ha sido también de los ciudadanos. Una conducta será constitucional cuando se ajuste a los mandatos constitucionales, pero también a los códigos y leyes que a través del principio de regularidad han sido desarrollados por el legislador legal, a partir de las normas, principios y valores fundamentales contenidos en la Carta Magna e incorporados por el legislador constitucional. Debemos reconocer que este Estado de Derecho y de derechos, el Ecuador, a través de sus instituciones, el gobierno central y las distintas funciones del Estado, busca reconocer, respetar, garantizar y proteger todos y cada uno de los derechos. La falta de protección a través de alguna norma de distinta jerarquía a un derecho crearía inseguridad jurídica, incertidumbre, abandono del Estado de Derecho a algún derecho subjetivo que debía estar debida y oportunamente tutelado. Pues hablaba de los contenidos de la Constitución, solo remitiéndonos a uno de los juristas contemporáneos, procesalistas y constitucionalistas, Luis Foveró. Él considera que los contenidos trascendentes y de fondo de la Constitución son, en verdad, las normas, los principios y los valores fundamentales. A mí me ha correspondido de alguna manera, pues, encarar el tema de los principios y valores que han sido recogidos por los legisladores e incorporados al nuevo código, al COGER, Código Orgánico General de Procesos, resultado de un clamor histórico. La Administración de Justicia ha vivido en postración, seamos honestos, crítica sana, ¿sí?, por años, por décadas. El Código de Procedimiento Civil aún vigente, data ya desde hace 180 años, en los cuales ha sufrido más de una veintena de reformas, codificaciones, derogatorias parciales, que han derivado, obviamente, en un cuerpo normativo de baja calidad técnica y de baja calidad en cuanto a los contenidos. Se ha buscado integrar aspectos que jamás podrían haber mantenido comunión a través de un acto autónomo de legislación. Se han mantenido vigentes principios que ya no debían estar vigentes. Y obviamente en el campo de los derechos fundamentales, por cierto, no están incorporados para la tutela secundaria a través de las normas adjetivas muchos de los derechos que hoy, a través del nuevo código, realmente es una aspiración ciudadana y de los abogados, ¿sí?, el que sean debidamente tutelados.
muchos de los derechos contenidos y garantías contenidas en el debido proceso. En cuanto a los principios y valores, nosotros vamos a encontrar que el nuevo código se establecen como principios rectores en el artículo 2 y siguientes hasta el artículo 8, principios como el de la dirección del proceso a cargo del juez. Sin embargo, y a la par que voy comentando los principios, va a ser un tantito el tema largo, quizá por el atraso me alcance el tiempo, pues a la par voy a ir formulando algún tipo de críticas. Se consagra el principio de dirección del proceso, atribuido al lado del juzgador conforme la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias. Es un principio, sí, así lo reconoce el inciso segundo. En función de este principio, el lado del juzgador podrá interrumpir a las partes, causar el debate y realizar las demás acciones correctivas. Más desgraciadamente, para mi percepción, concepción, quizá con honestidad no esté errada, o preferiría estar errada, a renglón seguido encontramos que el artículo 5 establece el principio dispositivo, que concede el impulso procesal a las partes. ¿Sí? En definitiva, de alguna manera, afectando a esa verdadera soberanía que para mí, en un criterio muy personal, respetando el criterio de los demás, debe mantener el juez. Simplemente, quizá me sirva como un ejemplo para expresar esa inconformidad. Si al juez se le encarga la dirección del proceso, ¿sería dable que las partes, los sujetos auxiliares, abogados, ellos dirijan el proceso? Creo que no. Sería tanto como permitir que una sinfónica no dirige esa gran orquesta el director, sino los músicos. No es dable, es ilógico. Pero eso no es una trascendencia solo del orden formal. Refleja otros aspectos que me lo voy a reservar y que desde ya les anticipo tienen que ver con la ideología que no encararon los autores de este novísimo código. Porque aunque muchos se resistan a aceptar en países adelantados en el ámbito procesal como Colombia, como Argentina, se acepta como una realidad que nadie puede negar. El ordenamiento jurídico de un Estado se debe a un momento histórico, a una coyuntura jurídico-política, marcada también por un gobierno ligado a ideologías. Si la ideología imperante en los órganos públicos y particularmente en la función legislativa es una ideología liberal o neoliberal, obviamente el producto legislativo tendrá un matiz de carácter privatista, procedimentalista, formalista, que atribuye en definitiva el interés supremo a las partes procesales, el interés supremo en la actividad procesal al impulso de parte, más en otra visión y con otra ideología, pues obviamente acorde con la imperante de la actualidad, pues obviamente debía encararse de otra manera. Esto que ha incidido, sí, el atribuir el impulso del proceso a las partes procesales es reconocer que el proceso es un instrumento privado facilitado por el Estado para la solución de los conflictos entre particulares sobre intereses privados. Es decir, el interés prevalente, ¿cuál es? El del interés privado. ¿El juez qué vendría a ser? Pues definitivamente un árbitro con fin de voz, que va a acudir a qué? A simplemente hacer cumplir las formalidades, el orden de las actividades, ¿no es cierto? El campo procesal, los presupuestos procesales, las solemnidades, ¿sí? Pero lo sustancial realmente se le busca relegar al juez. No estoy de acuerdo. Quienes han profundizado en el estudio de la temática me darán la razón. Fue necesario, era necesario fortalecer los poderes deberes que la Constitución y la ley le atribuyen hasta el momento al juez. Y digo ley, el Código Orgánico de la Función Judicial. Se ha puesto en entredicho muchas normas. Volvamos al tema, y perdónenme que me demore en el principio porque lo considero fundamental. Sí, volvamos al tema. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que en definitiva el artículo 5 de este código le atribuya el impulso procesal a las partes procesales? Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso conforme con el sistema dispositivo. Cuando el Código Orgánico de la Función Judicial, en artículos como el 20, como el 139, y también podemos incorporarle ahí el 129, establece de manera expresa y certera
¿no?, que corresponde a los jueces ese impulso. Los jueces están obligados, no facultados, a sustanciar los procesos dentro de los términos establecidos de la ley, aunque no exista petición de tal. Y son normas repetitivas, como les digo, que están vigentes. Y va a venir el conflicto. Va a venir especialmente entre los jueces y los abogados, que nos interesa reivindicar los conceptos jurídicos, los valores jurídicos procesales, los principios. Y también, o sea, que nos interesa respetar al juez, pero también hacer respetar nuestros conceptos. Sin embargo, desde ya dejaré al menos, y para concluir este primer punto, que habría mucho más para debatir, muchísimo para debatir, expresado mi criterio. Lo menos que podríamos aceptar es que, conforme sucede con ese choque o fricción de normas que es común, es necesario resolver ese conflicto normativo a través de ¿qué? De métodos que la misma Constitución, la ley, la axiología jurídica y la principialística jurídica nos atribuyen. Acudir a la ponderación. En conflicto entre dos principios, pues habrá que dar la solución, jerarquizar los principios en relación con el acto, el procedimiento, la situación concreta. Y esa tarea le va a corresponder al juez, al buen juez, al juez estudioso, al juez de alma y de principios también. Yo encuentro aquí que se va a dar es que una contradicción o conflicto entre dos principios: el dispositivo, ¿no es cierto?, y los principios de agilidad, celeridad y eficacia, por solo ser breve. Y acogiéndome al beneficio incluso de la duda, y si alguien tiene un mejor criterio, pues en algún momento aprenderé de aquel, ¿no es cierto? Pero hasta tanto, en conflicto entre esos principios, debemos reconocer que el principio del dispositivo de naturaleza estrictamente formal, y los principios de agilidad, celeridad y eficacia son de naturaleza sustancial. Argumentemos brevemente. Se dice, y lo dice el doctor Machuca, dicen juristas respetados, procesalistas de Argentina, ¿no es cierto?, que la validez del sistema procesal de un Estado se mide en relación a la certeza de sus resoluciones. Y que las resoluciones deben cumplir aquellos postulados básicos de urgencia que dan seguridad jurídica y atención preferente, ¿no es cierto?, a los derechos en conflicto, sobre principios, insisto, de agilidad y celeridad. Consecuentemente, si la agilidad y la celeridad buscan lograr una administración de justicia ágil, oportuna y expedita, ¿no es cierto?, pues obviamente, ponderando, jerarquizando, veremos que ese juez aplicará estos principios, los de agilidad y celeridad, sobre aquel principio meramente formal que es el dispositivo. Punto aparte amerita el hecho de que, a la vez que comento y critico este tema, me alcanza hacia otros principios. Hay múltiples constitucionalistas y procesalistas, argentinos, brasileños, colombianos y peruanos, que consideran que en realidad los principios que como tales los invocamos en nuestras argumentaciones y alegatos no son tales. La gran mayoría son reglas de orden, disciplina o conducta procesal, o a lo sumo algunos los reconocen como subprincipios. Comentemos brevemente. Javier Pérez Royo considera que el principio que rige el universo jurídico, el universo del derecho, es el principio de igualdad. Juristas argentinos como Augusto Grillo consideran de que solo hay dos principios: el principio de igualdad y el de contradicción, y que los restantes principios solo son reglas técnicas de conducción, de arreglo, de impulso o desarrollo procesal. Yo particularmente considero de que no solo hay esos dos principios, considero que hay otros trascendentes, pero al menos encontremos que hay la duda, al menos en el encaramiento de cuáles son principios y cuáles son reglas de conducta procesal. Yo no considero particularmente que sea un principio la oralidad, no lo considero un principio, ¿no es cierto? Es la expresión de un sistema histórico de conducción, de desarrollo de los actos, de las etapas, de los procedimientos propios de cada proceso. Sí, son reglas meramente formales. Que el principio acusatorio dispositivo en contraposición al inquisitivo son principios, definitivamente tampoco. Considero son parte de sistemas históricos, del sistema dispositivo e inquisitivo, en los cuales se ha dado ¿qué? Prevalencia a la actuación oficiosa de jueces en un caso, o al de las partes procesales o terceros legitimados como partes dentro del proceso. Bien, avancemos. Reitero, habría mucho para comentar. Miren solo de un principio. Luego se habla del principio de audiencia, ligado al principio de oralidad.
En realidad, es un principio que dejo cuestionado. Para mí es simplemente una regla de orden formal. ¿Sí? Principios que además, si se los toma así, no son absolutos, son relativos. Sabemos nosotros que en el proceso oral se descarta la escritura y en el proceso escrito se descarta la oralidad. La expresión más técnica de las normas que al respecto encontramos en el COGER debería haber dicho que procesos preponderante o prevalentemente orales y excepcionalmente escritos en sus actos, etapas o audiencias. Y viceversa. ¿Sí? En algunos procesos que tengan naturaleza preponderantemente escrita. Sin embargo, con este principio, ¿qué se busca consagrar? Realmente, concentración, agilidad, celeridad en las audiencias orales. De paso, se considera que el proceso oral perfecto es el proceso de una audiencia al cual vamos a asistir. También, por favor, de paso, vamos enfocando otros principios. Principios, por ejemplo, de simplificación. Debemos reconocer que el nuevo código se busca simplificar la actividad procesal a través de 1, 2 audiencias de acuerdo al tipo de proceso. Y de paso también comentemos que una gran reivindicación el posibilitar que la sustanciación y decisión en segunda instancia se dé a través de audiencia, de que la sustanciación igualmente a nivel de Corte Nacional, a través por medio de los recursos de casación, tal vez sean atendidas ya no en audiencias de Estados, sino en audiencias públicas en donde asomen las partes a presentar sus alegatos y los tribunales conozcan de cerca la realidad del conflicto de manera más directa en inmediación con los sujetos procesales y puedan resolver con real conocimiento de causa. Consagra entonces este otro principio, el COGER. El principio de inmediación, que busca una relación más cercana, más cálida entre el juez y los sujetos procesales. La actividad procesal, particularmente en audiencias y en diligencias, incluidas las probatorias. Aquí diríamos que tácitamente se dice un principio, el de la indenegabilidad, aunque obviamente un principio relativo, diríamos, porque admite excepción. La misma norma permite que se puedan delegar diligencias o actividades, ¿sí?, a jueces de otros lugares, ¿no es cierto?, cuando deba sembrarse ese tipo de diligencias en otros territorios. Sin embargo, obviamente sanciona aún con la nulidad el hecho de que el juez de la causa no sea quien conduzca, desarrolle y anote todas las actividades propias de cada audiencia. El artículo 7 consagra el principio de intimidad, por la cual los jugadores garantizarán que los datos personales de las partes procesales se destinen únicamente a la sustanciación del proceso y se registren o divulguen con el consentimiento libre, previo y expreso de su titular, salvo que el ordenamiento jurídico le imponga la obligación de incorporar dicha información. Y el artículo 8, principios de transparencia y publicidad de los procesos. ¿Sí? La información de los procesos es pública. En realidad debemos de paso dejar una queja, ¿no es cierto?, en ciertos juzgados realmente lograr información a través de copias certificadas se tornado realmente un vía crucis. Quizá en base a estos principios obviamente se transparente y se defina cuál debe ser la conducta de los sujetos, los sujetos auxiliares y también de los jueces en la concesión de documentos que a veces son necesarios no solo para implementar en otros procesos por vía de prueba trasladada, sino inclusive para presentar algún tipo de argumentaciones en otras instancias de la administración pública, inclusive en las que se puede hacer valer esa prueba. Se consagra también la reserva de las diligencias y actuaciones procesales. Diríamos que aquí están agotados de manera explícita los principios del Código Orgánico General de Procesos. Pero en realidad no es así. Aunque en otros códigos se ha dado un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de generosidad explícita en la invocación de los principios, aquí no se lo ha hecho, pero se le ha tomado un atajo que vamos a encarar de inmediato y obviamente vamos a hacer un recuento rápido de otros principios que tácitamente se encuentran incorporados y también expresamente en este COGER en el área especialmente de la prueba. ¿Sí? El artículo 2 señala, bajo el título de Principios Rectores, que en todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este código. Sí, hemos comentado brevemente los que están incorporados en este código, pero la extensión que está en la norma nos ubica a nivel de ¿qué? De tratados y convenios internacionales, que sería largo comentar, y voy a preferir yo, más bien, ajustar mi exposición a los principios constitucionales de naturaleza procesal y aquellos principios de naturaleza procesal que se encuentran incorporados en el Código Orgánico de la Función Judicial. Bien.
Para comprender de mejor manera los principios, sí considero nuevamente hacer un pequeño recuento de lo que inicialmente incluso expuse. Si vivimos en un Estado de Derecho, ¿no es cierto?, paradigma o de tipo constitucional, es necesario cualquier análisis, crítica o exposición, ubicarlo dentro de un contexto y una perspectiva. Ese contexto es el del Estado de Derecho. Y hoy por hoy, que la argumentación jurídica prevalente, ¿no es cierto?, en todo ámbito, aún el de la creación o producción de normas, es el constitucional, pues cualquier enfoque hay que darle de la perspectiva constitucional. Bien, partamos del mismo artículo primero, para adaptar quizá ir invocando principios y valores que se reconocen. Se considera que el Ecuador, de acuerdo al artículo 1, es un Estado constitucional, ¿no es cierto?, de derechos y justicia. ¿Sí? Al hablar de que es un Estado constitucional, ¿qué principio se está consagrando? ¿Cierto? El principio de supremacía del orden constitucional, de la argumentación constitucional, ¿sí?, de las observaciones, alegatos de naturaleza constitucional, de la fundamentación de las acciones y excepciones en la Constitución y en sus contenidos. Por lógica es elemental percibir o apreciar que una demanda será más sólida, mejor fundamentada cuando se acuda a los principios, normas y valores constitucionales, por lo tanto al hablar de la contestación y sus excepciones. Y si vamos al campo de la actividad propia del juez, la motivación de las sentencias y autos, otro tanto. Una sentencia más sólida, un auto será más sólido cuando acuda fundamentalmente o preferentemente a los principios, normas y valores constitucionales. Aunque de manera complementaria también se debe acudir a las normas de códigos, leyes, reglamentos, estatutos, etc. Pero la fortaleza de la resolución estará ¿qué? En los principios, normas y valores constitucionales. La segunda parte de este primer artículo dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Ahí se reivindica como el más alto valor del Estado de derecho y de derechos a la justicia. Y como complemento a la parte que vamos también tocando, decía los valores, ¿no?, encontramos que el sistema procesal de un Estado lo proclama la Constitución en el artículo 169, ¿no? El sistema procesal será un medio de realización de la justicia. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, del sistema procesal? Esto es de ese conjunto de normas, ¿no es cierto?, ordenadas, con unidad científica, coherente y completos, ¿no es cierto?, es reivindicar el más alto valor, que es la justicia. Y encontramos otras normas en la parte final. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades. También se hace una relación al principio del formalismo procesal, ese formalismo ponderado o crítico, como tratan algunos estudiosos de esta disciplina, ¿sí?, y que se recogió incluso en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales con el criterio de formalismo moderado, formalismo razonado, formalismo limitado, cuando la formalidad es necesaria para servir a ¿qué? A los más altos intereses de la defensa de los derechos fundamentales, pero también de los valores. ¿Sí? Entonces, ese formalismo es bueno en la medida de que no afecta a la justicia. Más de paso, también vayamos haciendo la crítica. Todos nomás, el aula fuera del aula, en el ejercicio profesional, pero también en la judicatura, acudimos a esas normas para invocarlas. Pero nos hemos dado cuenta, hemos analizado a fondo el contenido de ese reglaje profundo y de esa herramienta de trabajo. No, a veces encontramos en juzgados, quizá de excepción, pero por una coma, por el desorden de una palabra, se declara nulidad de providencias, o hay providencias también que se tornan inejecutadas. Eso no puede ser, ¿no es cierto? No se puede sacrificar la justicia por la omisión de formalidades. Aquí también encontramos que se reivindica el más alto valor, que es la justicia. La justicia. También encontramos nosotros que en relación con este principio está el de inmediación, que impone al juez mantener relación o contacto con toda la actividad procesal. Sí. Única forma de transparentar inclusive sus funciones, sus actividades, ¿sí?, que antes estuvieron relegados poco menos a actividades o actuaciones, ¿no es cierto?, se daban de alguna manera tomar el término de la doctrina, para que no sean los propios y puedan resultar hasta afectantes o hirientes. Sí.
tras bastidores, ¿sí? En la reserva del despacho. En las audiencias públicas se va a dar remediación. Y nos va a hacer entender realmente que hasta, no solo en el aspecto sustancial, sino hasta en el formal, tenemos la justicia de puertas abiertas. Una administración de justicia de puertas abiertas. De paso, también volvamos tocando el tema de que es importante de que el juez sea el director jurídico del proceso, ¿sí? Porque él realmente es el encargado del cumplimiento del formalismo procesal y dentro de aquel de las solemnidades sustanciales y no sustanciales. Y consecuentemente él tiene que precautelar la validez del debido proceso, de esa moneda de dos caras, el debido proceso formal y el debido proceso sustancial, guiados de manera general por el principio de legalidad objetiva y el principio de legalidad sustantiva. Pero también nosotros vamos encontrando en este código inclusive que subyace principios como aquel vinculado con la prueba, ¿no es cierto? El principio de oficiosidad, pero que desgraciadamente se le ha delimitado, ya que la carga probatoria se le atribuye, diríamos, por regla general a las partes procesales, ¿sí? Relegándole al juez simplemente a qué, a un recopilador de pruebas, a un actor del formalismo en cada acto probatorio y obviamente un buen evaluador para, en base a las reglas de la sana crítica, dictar la resolución pertinente. Yo no participo de aquello. ¿Cuáles son los fundamentos? Definitivamente, a la justicia se llega a través de la verdad. Y a la verdad, ¿no es cierto?, se debe acceder a través de qué? De las actuaciones, particularmente, preponderantemente del juez. Humanamente pensemos, yo me pongo realmente en la mente, ¿sí?, en el estado de resolver de un juez o en el estado de actuar en el curso del proceso de un juez. ¿Confiaría en la prueba que me aportan las partes procesales? Créanme sinceramente que no, en principio no, porque las partes están guiadas por un interés subjetivo, personal, el triunfo procesal. Mientras que el juez, lo único que tiene interés es en no cometer la injusticia. Y para ello debe dirigirse en qué? En investigadores de casos concretos. Aunque esa carga podría agobiar su trabajo, se necesitarían tal vez los jueces. Pero esa es la realidad, porque solo a través de la verdad, el descubrimiento de la verdad, se puede llegar a la justicia. Confiar solo en la prueba de parte sería poco menos aceptar estas realidades que hasta ahora rigen. No podemos cerrar los ojos a abogados de parte que son encargados de asesorar a testigos, a los famosos jureros, y que tienen incluso otros nombres, y se les ponen colores. No sé. No podemos negar que muchos abogados, afectando a otros principios que de paso vamos tocando, principios de lealtad y buena fe procesal, ¿no es cierto?, buscan inducir al juez a error. No podemos nosotros descartar que las mismas partes procesales de sus abogados puedan cometer errores de buena fe. Y por último, no podemos, ¿no es cierto?, que deben ser subsanadas con la intervención oficiosa del juez. Y por último, no podemos negar una realidad, la de que muchos jueces resuelven muchas controversias con deficiencia probatoria. No se preocupan de que se llene debidamente aquello que la doctrina algunos procesalistas utilizan el nombre del cuadro probatorio. Si no hay el debido aporte, el completo aporte de pruebas, obviamente el juez muchas veces no puede fallar con conocimiento de causa. Y consecuentemente no va a poder emitir juicios de valor, especialmente en la parte emotiva. Para llenar el cuadro probatorio, nada más necesario que el juez obre de oficio y disponga, ¿no es cierto?, pruebas de oficio. Que hay en el nuevo código, sí, un artículo que le concede facultades para disponer diligencias para mejor proveer, sí, pero siempre habrá el temor a que se le acuse de prevaricato. Siempre habrá el temor de romper el sistema tradicional, ¿no es cierto?, de la espera al aporte de pruebas de partes. No, yo sí creo, ¿no es cierto?, que aunque este código no haya sido explícito en fortalecer los poderes deberes en la dirección formal del proceso y en la indagación sustancial de los hechos de conflicto, los jueces tienen que sacar fuerza de flaqueza y de alguna manera asumir ese rol realmente que les correspondía en esencia. Pero vuelvo a decirles, esto es derivado ¿de qué? De que, en principio, quienes elaboraron o construyeron este producto artificial que se llama COGEP, no analizaron, no tomaron conciencia y menos implementaron una ideología, que es fundamental.
En la ideología privatista, vuelvo a decir, la tarea sustancial la llevan las partes procesales, el impulso, la puesta de prueba, los alegatos, las impugnaciones, etc. ¿Sí? El campo de la visión publicista, marcada por otra ideología, ¿no es cierto?, la procesalista, pues definitivamente el rol determinante y principal lo lleva el juez. Había dicho de que el nuevo código del coque hay, así además de los principios explícitos, otros implícitos. Sí, rápidamente, el principio de la carga procesal, sí, que impone que las partes deban cumplir ciertos actos a ellos atribuidos. No hay proceso sin demanda de parte interesada. Eso lo podemos decir en materia laboral, de menores, contencioso administrativa, tributaria, etc. No habrá proceso si no se aplica el principio de la carga. El desplegar ese acto formal y en una medida solemne, que es la demanda, es una carga procesal del actor. La deducción de excepciones es una carga del demandado. Y obviamente la forma que estamos encontrando aquí, ¿no es cierto?, el impulso del proceso también está atribuido a las partes. También encontramos nosotros en el artículo 73 y siguientes tácitamente reconocidos el principio de preclusión, ¿no?, que busca dar orden y disciplina a los procesos. En los procesos actuales, regidos por el Código de Procedimiento Civil, era más evidente el principio de preclusión, que imponía, ¿no es cierto?, que cierto tipo de actividades sean cumplidos dentro de ciertas etapas atribuidas a esa naturaleza de actos. ¿Sí? Hoy realmente los procesos se van a desarrollar por reuniones, pero debemos entender, ¿no es cierto?, que para formular incluso una demanda es necesario cumplir un tiempo, asumir una carga, la de la formulación de la demanda, la proporción, mientras no prescriba la acción, en el caso de las acciones prescriptivas. Pero también es necesario reconocer que la ley le atribuye un término para que el juez califique la demanda, un término para que se practique la citación, un término para que se reduzcan las excepciones, ¿sí?, y términos para desarrollar las audiencias. Entonces, el principio de preclusión un poquito se relativiza, ¿sí?, deja de ser tan rígido como era en el proceso escrito, pero se mantiene el principio de preclusión. También subyace otro principio en el nuevo código, el principio de valoración procesal, ¿sí?, que le pone una tarea que hasta el momento muchos señores jueces no la implementan con toda consideración. Es una observación, ¿no es cierto?, crítica y sana de mi parte, y que permitiría asegurar que el debido proceso formal, al menos, es carga del juez el valorar cada acto procesal, cada etapa procesal, a futuro será cada audiencia procesal, para asegurar un debido proceso formal y obviamente que va a derivar también un debido proceso sustancial de fondo de contenidos, ¿sí?, aplicando incluso criterios que son fácilmente utilizables a través de la lógica. La validez de un acto es la consecuencia de la validez de un acto anterior y antecedente de validez del acto que le sigue. Eso permitiría que el juez vaya ejerciendo un control de validez de cada acto procesal y al final, sin perder tiempo, sin tener que declarar nulidades procesales, pues obviamente consagre un debido proceso, al menos en el orden formal. Otros principios que ya son considerados, el principio de impugnación, se mantienen recursos horizontales, recursos verticales, se mejora el recurso de casación. Saben ustedes que ha sido también, por obra de este nuevo código, derogada la ley de casación. ¿Sí? Se amplía una causal más, en fondo es así, ¿no? En la ley vigente, hasta hace poco, pues, ¿qué sucedía? Habían desarrolladas en 4 numerales, en definitiva 13 causales, ¿sí? Y no se contenía una 14ª que hacía relación a las sentencias extra petita. Entonces se incorpora a que el formalismo se mantiene. Algo que es más, hablando del principio de impugnación, se mantiene el recurso de apelación, pero la apelación tiene que ser, como realmente se lo consagra, un recurso vertical debidamente fundamentado. Realmente, ¿hasta cuándo seguir manteniendo ese recurso que va a seguir vigente, que ha permitido solo las dilatorias? Apelo porque apelo, y sin determinar la razón, y menos determinar, ¿no es cierto?, la ratio de la impugnación,
para que el juez, aplicando la máxima tantum devolutum appellatum, pueda resolver sobre lo que fue materia y fundamento de qué recurso justificado. Pues son avances que hay que irlos reconociendo. También hay otros principios, decía, procesales y de naturaleza, ¿no es cierto?, probatoria en particular. El principio de pertinencia de la prueba. La prueba tiene que ser útil y conducente a la demostración de los hechos, estando llamado el juez a negar cuando guarde relación con hechos no controvertidos, con hechos no requeridos de prueba. También se reconoce en el artículo 165 el principio de contradicción de la prueba, que permite que a la prueba del actor pueda realizar oposición fundamentada el demandado y viceversa. El principio de la carga de la prueba, también el onus probandi, que impone a quien alega algo probar. Se mantiene el principio de la carga de la prueba, se mantiene el principio de indivisibilidad de la prueba, y también, por qué decirlo por excepción, se mantiene el principio de oficiosidad restringida. Lo titulo y denomino como restringida, ¿por qué? Porque la norma pertinente, la del artículo 168 del COGEP, establece que al juez se le permitirá, ¿no es cierto?, el disponer pruebas de oficio para mejor proveer, pero estableciendo las razones o fundamentos tradicionales. De alguna manera, agobiándole el objetivo que él persigue, simplemente que se esclarezcan los hechos. Más había dicho también de que este código, en su artículo 2, se remite a otros principios constitucionales de naturaleza procesal. Sí, he citado algunos, pero yo diría, hay otros que incluso subyacen, están implícitos, además de los que yo había citado. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, que el artículo 169 consagra que el sistema procesal es un medio de realización de la justicia y que las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, economía procesal que tenemos entonces por incorporados en el COGEP. Porque el COGEP, en el artículo 2, se remite justamente a los principios de naturaleza constitucional constantes en la ley fundamental, en la Carta Magna. Principios de simplificación que sí debemos reconocer en la práctica del COGEP, sí reconoce, sí reivindica. Tanto proceso complejo, procesos de nunca acabar. Se decía ahí de broma a broma, ¿no es cierto?, una realidad. Hablar de juicio ordinario, hablar de juicio de pasión. ¿Cuál es el tiempo de duración de esos juicios? El tiempo de vida de un abogado. Sí, era realidad. Juicios de pasión tenemos que hoy por hoy duran, tengo por ahí 16 años. 16 años. ¿Es esta administración de justicia que lo postula y expedita? Pues definitivamente no. Entonces, eso habría que cambiar. Es hora, es necesario. Justicia retrasada, justicia delegada. El tiempo en materia de justicia no es oro, es justicia. ¿Sí? ¿Cuántos derechos se han perdido? Obviamente por el retraso. Y también de la mano por la mala interpretación que se han dado y se sigue dando a normas como aquellas que consagran, ¿no es cierto?, el abandono. Abandono de la instancia. Cuando la instancia ha concluido, por favor, reflexionemos. Si está en curso, procede el abandono de la instancia, pero si agotó la instancia, ¿no es cierto?, ya no procede el abandono. ¿Sí? Revisemos la definición de instancias que está el Código de Procedimiento Civil. También encontramos, decía, el principio de uniformidad. Sí, brevemente, tomemos conciencia que el nuevo código realmente unifica los procesos. Sí. Me había dado el trabajo en un momento, incluso para compartir con mis alumnos, de contar el número de procesos de jurisdicción contenciosa y de jurisdicción voluntaria. Y había llegado a la conclusión de que eran aproximadamente 40 tipos o variedades de procesos. Hoy asistimos a 7 nuevos procesos. ¿Sí? A 7 nuevos procesos se han unificado. Y esto es importante. Y hay procesos de convicción, hay procesos de ejecución, hay procesos de aseguramiento, sí, hay procesos monitorios, etc. Obviamente eso necesitaría un comentario muy aparte. Sin embargo, sobre la marcha, diría yo, no estoy de acuerdo en que se haya incorporado dentro de los procesos de ejecución al proceso ejecutivo, porque mantiene caracteres cognitivos. Sí, mantiene caracteres cognitivos. También se reivindica en la Constitución, y reitero, tomando como punto de partida el artículo 2 del COGEP, que allá se remite, el principio de celeridad procesal y de economía procesal. ¿Sí? Celeridad. La celeridad puede darse dejando simplemente a las partes la conducción
del proceso, del impulso del proceso, no. Para mí es el juez el que siempre deberá intervenir. Quizás sobre la marcha, recién antes de entrar en mi exposición, habíamos comentado aquí, ¿no?, que sobre la marcha se van a dar un poco de conflictos y quizás eso lleva a que se depure este código. Realmente es un código que yo lo califico personalmente como un buen código, pero que realmente también adolece de pecados mortales como aquel de no haber reconocido en articulados, o al menos, ¿no es cierto?, en la exposición de motivos, la vigencia de una ideología, la ideología publicista procesalista. Encontramos también principios en el artículo 76, las garantías del debido proceso. Claro que sí, y que son de naturaleza procesal, y perdónenme, solo voy a citar en razón del tiempo, sí, para poder avanzar, porque no lleva la mitad todavía. Miren ustedes, toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia. La gratuidad es un principio. Sí, es debatible. Personalmente yo creo que sí. Esa es la forma de democratizar la administración de justicia. Cuando había la justicia pagada a través del reglamento de tasas judiciales, definitivamente no era la justicia de puestos abiertos. Sí. Me limito a no comentar el asunto de costas procesales que guarda relación para mí con otros aspectos. Sí. También se reivindica en el artículo 76 principios de igualdad procesal. Sí. La variedad de condiciones, sí, en las cuales debe ser atendido y escuchado las partes procesales. Igualdad de oportunidad para formular la demanda, igualdad de oportunidad y tiempo para que el demandado pueda formular su contestación y excepciones. Principio de igualdad para la prueba, principio de igualdad para la contradicción, principio de igualdad para solicitar reformas, revocaciones de providencias, etc. Principio de igualdad formal en la intervención dentro de las audiencias orales. Principio de legalidad objetiva, consagrado, reitero, en el artículo 76. Principio de presunción de inocencia, que es también extensible a todo sujeto encausado, procesado, ¿no?, dentro de trámites civiles, laborales, mercantiles de menores. Mientras no existe una sentencia firme, debe presumirse su inocencia. Principio de la legalidad de la prueba, sí, es de naturaleza probatoria, sí, pero de naturaleza también procesal. Sí, hoy que hablamos de que existen dos ramas autónomas, el derecho procesal y el derecho probatorio, que ha madurado, ha dado su grito de independencia, ya no es solo la teoría de la prueba. Y es una rama autónoma porque también que se asienta en principios. De paso me alcanzo a otras áreas de las ciencias. Inclusive, no puede haber ciencia si no se asienta en principios. La señorita estudiante que me presentó y dio la introducción, pues hablaba una verdad que les he informado en la clase. En realidad, los principios son los fundamentos de toda ciencia. No puede hablarse ni aceptarse que hay una ciencia que no esté asentada en sus propios principios. Si nos proyectamos a la historia, vamos a encontrar que a finales del siglo XIX, justamente, los contenidos del derecho procesal se separan de los contenidos del derecho civil. ¿Por qué? Porque juristas como Chorenda, Carneluti, Goldsmith, ¿no es cierto?, encuentran que esta temática específica, la del proceso, y los elementos, sujetos, actos, objeto del proceso, ¿sí?, estaban guiados por principios específicos, por principios propios, inclusive no de derecho privado, sino de derecho o naturaleza pública. Se consagra, decía este artículo también, el principio, yo diría, más apropiado, en ninguna parte, no solo diría de favorabilidad, que me parece que es una expresión específica, ¿no es cierto?, de un principio más general que sería el in bona parte. En caso de existir dos normas sancionadoras de la conducta en materia laboral, civil, contencioso administrativa, etc., está aquí dentro de las garantías generales para todo proceso, materia. Sí, pues consecuentemente es aplicable este principio, in bona parte, en favor de la parte que podría ser afectada por una norma más drástica, pero que también tiene mayor utilidad en el campo penal, con base al principio de favorabilidad. Principio de presunción de inocencia, que lo hemos comentado. El artículo 167 también de la Constitución consagra otros principios. Revisemos, y si me permite incluso generalizar más, tome la Constitución, incluso de los primeros articulados, el título, Principios Generales sobre Derechos. Principios, leo que viene, de la Administración de Justicia. Principios de la función judicial,
principios del régimen económico. Lo que quiero, digamos, en esta exposición, reivindicar la fuerza y el valor de los principios, que son esos fundamentos sobre los cuales se construye realmente una ciencia o una rama de la ciencia. Los fundamentos sobre los cuales se crean las normas. Aunque me remita a lo expresado con la señorita estudiante, no podemos olvidarnos, ¿no es cierto?, que los principios tienen una función creativa, son el fundamento para el desarrollo constitucional y el legal para la creación o construcción de normas. Una función integrativa cuando existen vacíos normativos. Una función interpretativa, ¿sí?, cuando hay normas ambiguas u oscuras. Y también una función explicativa y, diría yo, aplicativa por parte del juez, que a veces que no hay suficiencia de expresión formal de la norma y obviamente debe acudir a los principios. Un razonamiento básico. Si tal o cual principio fue el fundamento de creación de una norma, el mismo principio debe ser el fundamento de aplicación de la norma al caso concreto. Y a través de qué? El proceso de deducción, ¿no es cierto?, de la norma general, la norma de principio, puede acudir a qué? A la norma del caso concreto, a la norma específica. ¿Sí? Pero en definitiva, de paso también, no puede considerarse, y aquí va una herejía para muchos, que el ordenamiento jurídico pueda ser incompleto. Definitivamente el ordenamiento jurídico del Estado, para mí, tiene que siempre cumplir, en aras de la necesaria seguridad jurídica, esas condiciones o exigencias de validez. Es decir, el ordenamiento jurídico tiene que ser claro, completo, coherente y unitario. Al hablar de la completitud o plenitud del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, necesariamente debemos referirnos a las deficiencias de análisis, para mí, de respetables juristas y de respetabilísimos jueces. Sí, hay vacío normativo, definitivamente para mí no. Y nos enseña mucho un Rafael de Asís, un Ferrajoli que está en boga y de moda, con quien diciendo en muchos aspectos, mis alumnos me han escuchado. Sí, pero que nos hace entender que en el ordenamiento jurídico del Estado hay más normas no escritas que normas escritas. Sí, es verdad. Las dos normas no escritas se obtienen a través de procesos de deducción. ¿A partir de dónde? De los principios. Ya principios, ¿no es cierto?, constitucionales, y si la deficiencia o vacío se da en materia procesal, principios constitucionales de naturaleza procesal o de los principios de naturaleza legal. Y por qué no también acudir a los principios que son de naturaleza procesal, pero que se ubicaron un tanto indebidamente en el Código Orgánico de la Función Judicial. En relación a la función justamente de los principios, ¿no?, para que se constate en realidad de que no es simplemente un enunciado del doctor Machuca o un criterio, aunque respetable, no. Simple y llanamente encontramos nosotros el artículo 29 del Código Orgánico de la Función Judicial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal. Sí, mire. El siguiente inciso, cualquier vacío, estamos hablando ya de anomia, ¿sí? Cualquier vacío en las disposiciones de las leyes procesales se llenará con las normas que regulen casos análogos y, a falta de estas, con los principios constitucionales y generales del derecho procesal. Código legal. Es decir, por ninguna razón, en realidad, podemos lamentarnos de deficiencia de normas. ¿Sí? Como complemento, un código que realmente debería ser tratada su reforma integral o su renovación para que brille uno nuevo acorde con los principios, normas y valores de esta Constitución novísima. El Código Civil tiene un amplio mensaje, ¿no es cierto?, en el artículo 18 y sus reglas sobre la interpretación judicial de las normas. Y por ejemplo, vemos que el numeral 7 nos trae aquel mensaje profundo de que a falta de norma se acudirán a otras que sobre casos similares se encuentren en el ordenamiento jurídico del Estado. Hoy por hoy vamos evolucionando, sí, pero perdónenme muy lentamente. Aquí hay señoras jueces de corte, jueces de primera instancia, con quienes en alguna ocasión hemos conversado, ¿no? Como un ejemplo, ¿no?, esa norma que está vigente en el Código de Procedimiento Civil y que hoy en el nuevo código se ha ampliado. Aquella que establecía que las sentencias, una vez firmes, no podrían alterarse en ninguna de sus partes.
pero sí podía corregirse el error de cálculo. Yo una vez debatía, no, subíase sobre aquello, ¿no es cierto?, otras posibilidades de ajuste, de corrección, de rectificación en las expresiones formales de hoy, en los contenidos de las providencias, para tornarlas ejecutables. ¿Sí? Y así encontramos que, por ejemplo, sentencias que declaraban el divorcio no podían ejecutarse porque había un error en una letra del nombre, o en el orden de los nombres, etc. Cuando, leyéndole con criterio, digamos, integral, sistemático, no, el contexto íntegro de la resolución, pues guardaba la identidad de los sujetos que demandaron, o el que demandó y el demandado, con aquellos sujetos que erróneamente fueron citados en la parte dispositiva. La forma de ejecutar, ¿cuál era? El de corregir aquello. Pero ¿qué norma se podía aplicar? Cuando yo pedí que se aplique esta norma que permite que corregir errores de cálculo, me dijeron, por favor, doctor Machuca, usted es ubicado. Esta norma regula aspectos del orden aritmético. El suyo no. Nos olvidamos de querer profundizar, de indagar, de hacer una disección de la norma para encontrar el espíritu de la ley. ¿No es cierto? La razón de la ley, la ratio legis. ¿Sí? El qué nomás regula la norma. Y por favor, de aquí, tomemos ese mensaje que nos dan muchos buenos juristas, ¿no es cierto? Mientras las normas regulan casos generales, los jueces regulan casos particulares. Y consecuentemente la tarea es cuál es partir de la norma general para crear la norma para el caso. O en términos de Rafael Asís, ¿qué dice? El ordenamiento jurídico del Estado, integrado por códigos y leyes, etc. Lo que encontramos es que disposiciones normativas generales que aplicadas al caso concreto por el juez nos hacen entender que por efectos de la deducción o método deductivo, ¿no es cierto?, ha creado el juez. No es que el legislador ya legisló la disposición normativa general y abstracta. El legislador extrajo de la norma general aquella concreta y específica para el caso. Pero volvamos al campo de los principios. Había dicho hace unos momentos que en el Código Orgánico también de la Función Judicial hay principios de naturaleza procesal vinculados con la actividad procesal. Claro, ahí se consagra el principio de legalidad, ¿no es cierto?, de la jurisdicción y de la competencia en el artículo 7. En el artículo 9, el principio de imparcialidad de los jueces, que inclusive no debería haberse invocado como principio, porque realmente es un elemento de la esencia de la función de un juez. Quien no tenga una formación en valores que garantice imparcialidad no puede ser juez. ¿Cómo puede garantizar un juez? Parcializado, sana crítica, si influido por la parcialización no va a tener sano criterio. ¿Cómo puede garantizar realmente el acceso a la verdad, para a través de la verdad llegar a la justicia, cuando a lo mejor está inclinando la balanza a favor de alguien? Suelo decir de manera crítica y sana siempre de que por suerte aquí en nuestra región, quizá en nuestra provincia, ¿no es cierto?, solo por excepción se puede hablar también de esos términos. Pero en otras latitudes dolorosamente subsiste ese mal juez, apartado de valores, apartado de principios. Encontramos también el principio de publicidad procesal en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 13. El principio de celeridad procesal, un principio que vaya para los señores abogados en el ejercicio, que quizá lo tomemos como cosa propia, principio de lealtad y buena fe procesal. Lo contrario de lo que hacemos gala con mucha frecuencia en los procesos y afectamos muchas veces, ¿no es cierto?, al trabajo honorable y certero de los jueces. ¿Sí? Cuando con conductas que la doctrina se las denomina chicaneras o simplemente chicanas, cuando provocando incidentes o retardos procesales afectamos al orden, a la disciplina, a la celeridad procesal, a la buena intención del juez, ¿no es cierto?, de atendernos en base a principios de agilidad, celeridad y obviamente de eficacia. Muchas gracias. También se pueden incorporar otros principios como aquel de impugnación en sede judicial de los actos administrativos. Por cuanto el artículo 29 se remite, a su vez, ¿no es cierto?, del Código Orgánico de la Función Judicial, a la cual se remitió el COGER, y este Código Orgánico de la Función Judicial, se remite a los principios generales del derecho procesal. Complementemos el tema relativo a principios
acudiendo a algunos de los principios generales del derecho procesal que considero no han sido ni explícita ni implícitamente reconocidos ni en el Código Orgánico de la Función Judicial ni en el Código Orgánico General de Procesos. Principio del interés público, ¿no es cierto?, que pone el relieve que sobre el interés de los particulares, no, el Estado, la Administración de Justicia, el juez, tiene que siempre hacer prevalecer que el interés público en el proceso. Esto es importante, ¿no es cierto? Es entendible, pero despojándonos de prejuicios y aceptando ciertas realidades que no nos explican los códigos y leyes, porque no son cuerpos, ¿no es cierto?, creados con objetivos didácticos, sino son cuerpos normativos. Sí, a través de la interrogante, ¿cuál es el fin del proceso?, vamos a encontrar las dos visiones, la clásica tradicional, la decimonónica, la del siglo XIX aún vigente, ¿sí?, que a través de expresiones de Montesquieu consagraban que el juez es simplemente la boca que declara la ley. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar algunos principios que son trascendentes, reitero. ¿Sí? El del interés público. ¿Cuál es el fin deseado del proceso? Para la visión procedimentalista, formalista, privatista del proceso, ¿no? El fin del proceso simplemente es la resolución del conflicto de intereses privados entre particulares y nada más. Pero la visión publicista va más allá. Le encarga al juez el control social del proceso y de los intereses prevalentes, que son los comunitarios o colectivos, no sociales, sobre el interés particular. Y ahí las doctrinas nos enseñan, nos forman, nos explican, ¿no es cierto?, de que el fin para esta visión publicista y procesalista, el fin del proceso, si bien la solución del conflicto de intereses, porque nadie demanda simplemente con otros objetivos, sino que se solucione su conflicto en particular. Pero para esa visión, a más, ¿no es cierto?, la solución del conflicto interpartes de intereses, prima que la obtención de la paz con justicia. Sí, el restablecimiento o reivindicación del ordenamiento jurídico afectado y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces, aquí es fácil entender que también subyace otro principio, el principio de supremacía del interés colectivo por sobre el interés individual. Reitero, esto es importante. Y se aprecia en muchos articulados, claro, la necesidad de sometimiento al juez con jurisdicción y con competencia, del cumplimiento de los requisitos formales de la demanda o la contestación, ¿no es cierto?, de la implementación del principio, ¿no es cierto?, dispositivo en el estado o momento que corresponda al proceso, etc. ¿Sí? Tienen distintas manifestaciones del interés público. Además de que el mismo juez interno y el Estado tiene un interés supremo, que es el de la justicia, y que rebasa, ¿no es cierto?, la sumativa de los intereses particulares. Es evidente. El Estado, el juez, tiene en el proceso un interés supremamente superior a la sumativa de los intereses privados de las partes. Principio de igualdad de oportunidades para la defensa, para la actividad procesal, para el impulso procesal, para la prueba, para la impugnación, etc. ¿Sí? Principio de valoración que habíamos comentado de los actos, reconociendo que el juez cumple doble función ahí, ¿no es cierto?, de la supervisión de la validez formal y de la validez esencial de los actos que a veces nos escapan. ¿Sí? Todo acto procesal contiene dos elementos. Uno formal, ¿no es cierto?, ritual, un elemento epidémico, y otro elemento esencial, sustancial o de contenido. Cuando se afecta el elemento formal, realmente es aplicable incluso la norma constitucional. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades, pero podría ser que no ha habido omisión de formalidades, sino un error de la observancia de las formalidades. Simplemente se aplica un complemento de orden lógico jurídico. La norma que permite lo más, permite lo menos, y se procede a la convalidación del acto procesal. Más en cuanto a los contenidos, el tema es más complejo. ¿Sí? Tiene que ver con los derechos en debate, los derechos procesales en el curso del proceso, o los derechos sustantivos sobre los cuales se da la traba de la línea. Eso ameritaría que una explicación mayor. Sin embargo, también quiero salirme por una mínima relación que me permite exponer una idea que no quiero que se me escape. No, en cuanto a los valores, ¿sí?, recordemos que las normas constitucionales y legales también están integradas por dos elementos, uno de forma y otro de contenido. ¿Sí? El uno se lo conoce como
¿no es cierto?, endonorma, el elemento interior que subyace en la expresión de la norma. ¿Sí? Ahí, en la endonorma, en el contenido, vamos a encontrar justamente que implícitos, que subyacen los principios y valores en la materia que me ha tocado exponer, en la naturaleza procesal. Ahí, ¿sí?, en la endonorma al interior de la norma. ¿Sí? Vamos en cuanto a los valores. ¿Sí? Encontramos el coger, perdónenme para avanzar un poquito más rápido, ¿no? Encontramos normas en las cuales subyacen valores. Sí, aunque la expresión de los articulados, voy a tener que acelerar un poquito. Vamos a encontrar normas que sancionan el pago de costes. ¿Cuándo se sanciona el pago de costes? Cuando se ha afectado a valores. ¿Sí? Cuando se ha litigado con temeridad y mala fe. Normas que imponen al juez devolver escritos injuriosos, ¿no es cierto?, o encaminados a retardar el trámite de la causa, o a provocar incidentes. ¿Por qué? Porque se afectan a valores procesales. Normas que imponen al juez excusarse en caso de que esté en entredicho su imparcialidad. ¿Sí? Buscan garantizar ¿qué? Valores. Normas que imponen escuchar a menores cuando hayan incursionado en procesos y puedan los procesos afectar a sus intereses. Sí, está ligado a valores. Hoy por hoy, por ejemplo, ¿no es cierto?, ya se ha derogado el nuevo código aquella norma que estimaba la puntualidad, que hace años era una hora, la hora judicial de espera, y que hoy sigue manteniendo los 10 minutos. En el nuevo código se elimina aquello, ¿no es cierto? Aquello que se denomina impuntualidad, pero también conlleva algo más de fondo: irrespeto. Irrespeto al juez y respeto a los dos sujetos procesales que deben intervenir en la diligencia. ¿Sí? Valores de la Constitución, artículo 1 y 8 por citar, el valor justicia, ya lo hemos comentado. ¿Sí? El artículo 169 también se remite a la justicia. ¿Sí? El artículo 83, el gran código, ¿no es cierto?, ama quilla, ama yuya, ama shua, ¿a qué se remite? A valores. No mentir, no robar, no ser ocioso. ¿Que tiene incidencia procesal? Claro que tiene incidencia procesal. Analicemos, vinculémoslo con la actividad procesal. Luego encontramos valores en el 66 como la vida, artículo 11, número 7, la dignidad humana, artículo 2, 83, la paz, artículo 83, número 2, la verdad como valores, artículo 83, número 7 y 9, la justicia, solidaridad, artículo 66, número 10, 11, la tolerancia, son valores. Pero también hay valores difusos, no explícitos, sí, como la seguridad jurídica, la paz social, la moral pública, el orden público, el respeto a la dignidad humana, que son valores comunes que se imponen sobre valores individuales. Me voy a rogar, pues, obviamente, los señores organizadores de este evento me regalen unos minutos simplemente para leer, quizá, ¿no es cierto?, algo que tenía que planificar o exponer, pero sé que incluso por el atraso se han disminuido los tiempos, comprendo, como el que más. ¿Sí? En el Código Orgánico de la Función Judicial encontramos el artículo 26, ¿no?, que impone a los abogados observar una conducta de respeto recíproco e intervención ética, valores, debiendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. El 103 prohíbe a los servidores judiciales discriminar a compañeros o usuarios, abandonar el trabajo, incurrir en falsa puntualidad, tomar intereses remates, ejercer la profesión a través de terceros, actuar cuando sus intereses estén en conflictos con los de los órganos judiciales. Valores. Artículo 128 prohíbe a los jueces manifestar su opinión anticipada, exigir derechos o contribuciones. Artículo 129 impone auxiliarse mutuamente. ¿Sí? Impone respeto a los derechos y garantías de las partes. Prohíbe, ¿no es cierto?, el ejercicio abusivo del derecho, especialmente abogados que hacen gala de aquello en muchos procesos. Que prohíbe el fraude a la ley, etcétera, etcétera. En lo referente también a los abogados encontramos estas normas, 330, 331, 335, ¿cierto?, como valores: colaborar con los jueces, defender a su patrocinado con sujeción a la verdad, instruir a los clientes para que acaten las indicaciones de los jueces, instruirles para que guarden el debido respeto a ellos y a las personas que integran o intervienen en el proceso, respetar y ser respetados por los jueces y más funcionarios, no revelar el secreto, no van a abandonar el patrocinio de la causa, no asegurar el flujo procesal, valores. El problema me lleva nuevamente
a una reflexión para concluir. ¿Sí? Los principios, los valores, son fácilmente ubicables, detectables. ¿Sí? Unos son explícitos, otros van implícitos. Pero el problema no está ahí. El problema está en saber qué son, tener un concepto claro de lo que son los conceptos. ¿Sí? La señorita que me presentó, pues definitivamente ha hecho un resumen de algunos criterios, inclusive hemos compartido en clase. Así es que no voy a mentarlos. Pero sí vale también reflexionar, ¿no es cierto? Conocemos las funciones de los principios. Ya hemos comentado también breve la función, ¿no es cierto?, formativa de las leyes, la función interpretativa, integrativa y de aplicación de las leyes. Pero también conocen la prevalencia que tienen los principios muchas veces sobre normas. Conocen de que los principios en un amplio sector de la doctrina constitucional son consideradas como normas con un alto grado de generalidad y abstracción. Conocen que inclusive los derechos fundamentales tienen fuerza normativa. Pues definitivamente esas deficiencias obviamente limitan un avance, una evolución a pasos más agigantados, ¿no es cierto?, de la administración de justicia y de los administradores. A veces no recordamos, ¿no es cierto?, que la plenitud o completitud del mismo ordenamiento jurídico y de todo el bien jurídico que se sustenta, ¿no es cierto?, en el ordenamiento jurídico está sentado en ¿qué? En principios y en valores. A veces olvidamos que el sistema de derechos del cual es garante el Estado, ¿no es cierto?, se asienta en ¿qué? En un sistema de valores ponderado, jerarquizado. Ponderación que se da cuando hay que recurrir, cuando hay conflictos entre valores, pero también a la ponderación acudimos cuando hay conflictos entre principios. En cuanto a los valores, quisiera yo leerles rápidamente esto que contiene un mensaje sintético de algunos criterios míos. Desde el mismo derecho, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, tradicionalmente ha sido definido como la ciencia de lo bueno y de lo justo. Se han enaltecido ahí ¿qué? Valores. Valores. Los valores se hacen presentes en todo acto humano y también en los actos procesales, cuando el actor ejerce su acción en la demanda, firmando hechos constitutivos de la pretensión, y a su vez el demandado propone hechos impeditivos, modificatorios o extintivos de los hechos del actor. En principio buscan ajustarse a la verdad histórica o material y a trasladarla con lealtad y buena fe como verdad formal al proceso. Aquello le impone a las partes y a los abogados el respeto a valores como la corrección, la verdad, el cumplimiento de normas básicas de ética dialógica, la ética del diálogo, que exige sinceridad, lealtad y buena fe. Si acuden al juez evitando hacer justicia por mano propia, es porque observan valores sociales como el respeto a la administración de justicia, a los jueces, a la autoridad, a la opinión ajena, a las decisiones de la autoridad, a la forma de ejecutar. En este campo, la misma Constitución y la ley exigen la debida motivación al juez de sus resoluciones, lo cual impone que persuadir con argumentos y razones prácticas, tanto jurídicas como axiológicas, sobre la certeza de su decisión, acudiendo particularmente a los valores fundamentales que consagra la Constitución. De paso, les hablo de ese punto, simplemente para refrescar. La principialística jurídica es la encargada, ¿no es cierto?, del estudio de los principios, de una disciplina, ¿no es cierto?, que forma parte de la filosofía del derecho. Y a su vez la axiología jurídica o la estimativa jurídica también es otra disciplina. Sin embargo, tiene caracteres particulares que podría yo en algún momento ampliar, pero no es realmente quizá el momento oportuno y no hay el tiempo. Cuando existen normas que requieren de interpretación, el juez acude a las reglas de la hermenéutica jurídica, pero ya no entendida como un sistema meramente formal y gramatical, sino como un sistema axiológico de reglas que le permitan distinguir una jerarquía de valores, a reivindicarse en cada caso, situación concreta y a tono con la realidad actual. Esto es, no aplicando simplemente la lógica formal, la lógica aritmética, ¿no es cierto?, la lógica aristotélica, sino la lógica del cambio, la lógica realística. Porque debemos entender que las normas son creadas en un periodo de tiempo y por su naturaleza estacionaria permanecen muchas veces décadas o centurias, como el Código de Procedimiento Civil, al cual estamos asistiendo a su velorio, a su entierro, digámoslo así, ¿no? Pero que debemos entender de que las sociedades cambian, que el individuo cambia, los valores también se relativizan y consecuentemente pues debe adecuar esas normas obsoletas a realidades actuales. Los valores, habíamos señalado, son ideas abstractas
que están rodeados de cualidades éticas y morales, superlativas, originales, pero que no tienen una misma intensidad de importancia o jerarquía, por lo que se los ubica en una escala ponderada y jerarquizada en función del rol que cumplen en relación con un ente real o material, en general con el bien jurídico, sea ya un derecho, una norma, una persona, una cosa, a la que valora la diferencia. Por eso se habla de que hay valores con más alto valor que otros valores. En ese sentido constituyen medios jurídicos específicos de orden positivo, pero también hay de orden negativo, antagónicos, los antivalores, vinculados muchos de ellos con las distintas actividades negativas de los seres humanos. Encontramos valores morales, encontramos valores religiosos, políticos, pero en cantidad valores jurídicos, como aquellos que incorporan el legislador en el proceso de producción de normas, criterio que nos permite entender por qué toda norma es expresión de un valor, o por qué las normas y los principios están al servicio de los valores. Más los valores también se ven involucrados en el proceso civil, el proceso contencioso administrativo, el proceso laboral, el proceso de menores y en sus distintos actos, como ocasión de conflicto de intereses, conlleva también un conflicto de derechos y valores en el que particularmente el juez está llamado a respetar y reivindicar la dignidad humana como valor jurídico, espiritual y moral inherente a los sujetos del conflicto, a exigir lealtad y buena fe en todos sus actos, valorar las pruebas, emitir juicios de valor en sus resoluciones en base a una escala preestablecida en la ley, obrar con equidad, implementar justicia correctiva, justicia distributiva. En este acto de restricción encuentra los valores no en el elemento formal, objetivo o perinorma, sino en elementos esenciales de contenido o fondo en la endonorma. Más en el proceso de identificación de los valores de conflicto, el juez debe evitar caer en errores de apreciación y jerarquización subjetiva, pues sus cualidades superlativas no las pone ni puede atribuir él, sino que son inmanentes a cada valor, por lo que su tarea tiene que ser objetiva. Dicho en otras palabras, los valores no son subjetivos sino objetivos, son autónomos de la apreciación que le dé el juez. Así el valor justicia no puede estimarlo como su subjetividad de vista, sino como le impone objetivamente la Constitución y la ley. Lo contrario le llevaría a cometer errores sustanciales de argumentación, como pretender que justicia entraña a cada quien lo que el juez quiere, cuando lo correcto sería justicia entraña a cada quien lo que se le debe. En cuanto a la verdad como valor, no cabría sostener que la verdad es lo que al juez le parece, sino aquello que de la prueba se establece. También se daría a decir, la sentencia es justa porque me beneficia, criterio subjetivo, cuando lo correcto y objetivo sería, la sentencia me beneficia porque es justa. Concluyo, señores asistentes, anticipándoles mis agradecimientos por la paciencia y la tolerancia a esta exposición. Van 6 años aproximados del proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico vigente para adecuarlo a la Constitución y sus contenidos, sus principios, sus normas y valores. Asistimos a la última etapa de vida de un código realmente obsoleto, añejo, inadecuado para la realidad actual, pero que se ha mantenido por más de un siglo con vida y vigencia realmente, porque muchas de sus instituciones han sido sólidas. Aquello justamente considero es lo que les ha llevado a que en los considerandos y especificaciones de este nuevo código no se hable de que se dicte en realidad el nuevo código, sino se acogió a un criterio que en algún momento me permitió imponer. Sí. Ha sido necesario abordar con lógica la propuesta de reforma procesal integral bajo la denominación de proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Estamos haciendo una reforma integral, pero que era necesario. Sí, luego de 180 años de vida casi de este código añejo. Con muy respetables excepciones y con toda la consideración, quiero concluir con estas expresiones que pueden sonar duras, pero por favor, no puedo apartar de mi estilo de enfocar cualquier tipo de temática. Con muy respetables excepciones, la mayoría de abogados y respetabilísimos señores jueces hablan de principios, de valores, de derechos fundamentales, del debido proceso, pero realmente muchas veces parece que no entender los contenidos y menos practicar, pues a veces no se sabe el significado del debido proceso, de los principios, de los valores ni la utilidad en la solución de los conflictos. Considero personalmente, y reitero, respetando el criterio ajeno, que el problema de la administración de justicia ya no es un problema de leyes. Hay hoy en día sigue existiendo una hiperinflación normativa. El problema no es de leyes, es el problema de hombres, de personas, de hombres y mujeres, de valía sustancial. Sí, que realmente se coloque esa camiseta judicial. Ellos son los directores jurídicos del proceso. Ellos tienen que amar
a esa profesión que tomaron, que es de alto riesgo, pero de tanta trascendencia para la seguridad de los pueblos. Ellos deben sentir el único temor de cometer un acto de injusticia. Ellos, jueces aquí presentes, en ustedes, el mensaje a los demás del país, ¿no es cierto? Ellos deben sentir la necesidad de la justicia como un organismo siente la necesidad de ¿qué? De oxígeno. ¿Sí? Y si algunos de los señores jueces en realidad no tuvieron esa arma, no tienen esos principios, esos valores, esa formación para ser jueces, realmente aprendan a amar esa profesión, porque como suelo decir a mis alumnos, muy difícil convivir con algo que no se ama. Para concluir, diré que un aspecto realmente yo le veo crítico es de que exista la escuela de la judicatura y realmente esta necesidad de formación, ¿no es cierto?, de culturización jurídica, etc., y de formación de jueces profesionales, sea la única escuela del país que no tiene, creo que, ni alumnos, y que no ha producido hasta ahora realmente la primera promoción de jueces profesionales. No, está en deuda con el Estado. Y está en deuda el Consejo de la Judicatura y sus dirigentes. Basta de proclamar que hacemos de la justicia una práctica diaria, cuando realmente, pero lo único que se ha preocupado, y no digo que está mal, era necesario. Tenemos casas de justicia por todo el país. Las implementaciones técnicas, tecnológicas, etc., más no nos podrían dar. Pero ¿qué es lo que está faltando? Realmente un proceso de capacitación a los actuales jueces, pero por sobre aquello, sembrar nuevos jueces. ¿No es cierto? Tenemos en el país ¿qué? Profesionales jueces, pero no jueces profesionales. No podemos seguir así. No basta el haber mejorado en lo material y el rendimiento cuantitativo. No basta el seguir hablando de ¿qué? De calidad, de calidez, ¿no es cierto? De misión, eso es un discurso cansino, ¿no es cierto? Es urgente un cambio cualitativo en la administración de justicia, pues de nada se lograrán los buenos edificios, los nuevos sistemas informáticos, los buenos códigos y sistemas procesales si no hay buenos administradores de justicia. Mi respeto permanente y eterno, señores jueces, pero mi motivación, que a través de ustedes, sus comentarios, los nuevos jueces cambien y los que vengan también sean formados como jueces profesionales. Muchas gracias.